No sean boludos, estamos solos, cuídense, cuídense. La vida es decidir estar vivo. Vivir cuesta vida. Bueno, movemos el culo, ¿va? En sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarnos. Bueno, no perdamos las ilusiones, cantemos una canción rock and roll. Escúchenme, carajo. Y esas cosas nunca me han pasado en las instituciones. No, de canciones es inevitable porque no sé hacer otra cosa. Yo lo que he sido a través de mi vida, reconociendo ámbitos que son pastos para que mi estado de ánimo sea protegido. Tratemos de no hacer cagadas, en serio. No se puede vivir dentro de una sanguchera de vidrio. La cultura rock. Flotando en un zampán, un podcast sobre la obra poética del Indio Solari. Graciosos y valientes. Capítulo 12. El bazar de Wakeman y Fripp. Armonía y forma. Siempre me resultó difícil entender por qué la obra del Indio, una obra de tan profundo nivel poético y dueña de una crítica tan refinada, tenía semejante resonancia en tanta gente. Obviamente entiendo que no conmueve a todos de la misma manera, y eso también de cierta forma es parte del truco, ¿no? De los que nunca muestran todo el mazo. Pero ¿por qué pasa? ¿Por qué tanta gente distinta con realidades tan distintas se emociona tanto con la misma obra? ¿Qué es lo que tiene de especial? Bueno, como músico y compositor a mí me toca preguntármelo desde el plano musical. Y ahora voy a poner el foco en algunos aspectos armónicos y formales que pueden ayudarme a entender el porqué de la popularidad de uno de los artistas más importantes dentro de la cultura rock en Argentina. Para empezar a analizar esto, está bueno arrancar pensando el lugar que ocupaba el rock en un país como Argentina a principios de la década del 80. El final de la dictadura cívico-militar significó en parte el destape de un movimiento cultural complejo como es el rock, que hasta ese entonces en nuestro país venía actuando en un sector más bien minoritario. Luego de varios años de censura cultural por parte del gobierno de facto, la Guerra de Malvinas de 1982 hizo que la Junta Militar tomara la decisión de prohibir a los medios de comunicación difundir música en inglés, dándole un lugar a los artistas locales que antes no tenían. Por primera vez en su historia, el rock argentino tenía un espacio masivo en la radio. Y nadie hablaba, ni la prensa ni los censores, de listas de temas prohibidos. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de rock? Bueno, entendemos el rock como un todo, no solamente como un género estrictamente musical, sino como una postura de rebeldía ante lo establecido, ante el conformismo, la idea de hacer la revolución desde la cultura, con todo lo que esto implica. La cultura rock es una manera de entender y vivir el mundo y la sociedad. Argentina era un país rockero desde antes, no es que durante la dictadura la escena del rock había desaparecido ni mucho menos. Grandes artistas tuvieron la destreza de mantener los pilares del movimiento desde lugares que por ahí no eran tan masivos, afianzando un lugar de resistencia inquebrantable y con una inteligencia para germinar desde adentro sin que el monstruo se diera cuenta. Lo de García y Spinetta, por ejemplo, en los 70 es notable. El trabalenguas. Pero ahora el rock argentino empieza a ser masivo y apoyado en los medios. Vuelve la democracia y la escena tomó un protagonismo que antes no tenía, sobre todo en el under de Buenos Aires. La década del 80 trajo una nueva generación de músicos de rock que cambió por completo el panorama local. El rock ahora es popular, masivo y popular. Esto nos trae parte de la respuesta, por lo menos la parte estrictamente musical. ¿Por qué la música del Indio Solari es popular? Bueno, en principio porque es rock. Es rock en Argentina en la época en que el rock era mainstream. Y dentro del rock, que es un género muy amplio, el Indio Solari junto a los Redonditos de Ricota hacían en gran parte rock and roll. Y llegamos a un punto interesante para analizar. Vamos a dejar de lado por un rato la coyuntura de nuestro país en ese entonces y el mensaje implícito en sus letras y explícito en su postura de contracultura para revisar los elementos musicales por separado. El rock and roll en Argentina es un género urbano, muy sencillo desde el punto de vista estructural y ni hablar desde el punto de vista armónico. Es palo y a la bolsa. Los estándares de rock y de blues son tan simples como efectivos y aunque sean previsibles, son increíblemente placenteros para el oyente. En una primera escucha podemos pensar que la música del Indio y sobre todo la de los Redonditos se amolda con comodidad en este género y por ende a sus normas armónicas. Y también podemos apurarnos y pensar que acá está parte del motivo de su popularidad, que es rock and roll, y que atrae a un público más masivo que el que podría traer el jazz rock de Jade o el rock progresivo de Serú Girán. Porque este es su rock and roll.
Acá es donde quiero frenar un poco y detenerme en la manera de tratar particularmente la armonía de la música del indio. Vamos a ir más allá de la primera escucha y hacer un análisis un poco más inmersivo y analítico del asunto. El género del rock trae heredado del blues una estructura formal que luego se complejizó un poco más y que es lo que hoy conocemos como formato canción. ¿De qué se trata? Bueno, es la idea de un esqueleto, un molde a seguir que ordena y acomoda los elementos discursivos y melódicos que vamos a utilizar en la obra. Lo que en el clasicismo era la forma sonata, en el rock y en el pop, hoy es el formato canción. Las partes más reconocibles de una canción son dos: estrofa y estribillo. Todos sabemos reconocer estos dos segmentos en una canción. Sabemos que las estrofas por lo general nos presentan la idea musical, tienen más variaciones, tienen un desarrollo de elementos en donde es posible que la letra tenga más información pero menos tensión melódica, donde lo discursivo por lo general avanza como en los recitativos de ópera italiana. Y por otro lado tenemos el estribillo, que se caracteriza por tener el tema de la canción, el motivo principal, el sujeto melódico que seguramente recordaremos después. Desde el criterio de producción, por lo general, el tratamiento de los estribillos es más grandilocuente que el de las estrofas. Tienen más arreglos, más instrumentación, por lo general menos letra y más repetitiva. Acá es donde la tensión melódica llega a su clímax para luego volver a reposar sobre una nueva estrofa. Todo se trata de contrastes, de administrar los elementos para tener contrastes en la obra, yin y yang. Cada uno funciona por la existencia del otro. Acá tenemos el ejemplo de contraste entre una estrofa y un estribillo casi de manual. Pero bueno, la música pop y el rock llevaron el formato canción a otro nivel donde agregaron más partes a la forma para enriquecer el discurso musical. De esta manera aparecieron nuevas partes dando vida a la forma definitiva y más sofisticada de la estructura formal de una canción, que en su formato más completo sería introducción, estrofa, preestribillo, estribillo, estrofa, estribillo, puente, solo, estribillo, coda. La música de Solari no se sale mucho de este esquema y lo respeta casi a rajatabla, lo cual está dentro de lo esperable, pero hay algo muy llamativo en el tratamiento armónico de su obra, algo que siempre me pareció sumamente interesante. Si tomamos como parámetro las dos secciones básicas, estrofa y estribillo, y le ponemos una secuencia armónica diferente a cada una donde vamos a trabajar nuestras melodías, nos queda decidir qué hacer con el resto de las partes nuevas: intro, preestribillo, puente, solo y coda. Por lo general, los elementos que conforman estas partes son tomados del estribillo de la estrofa y pueden tener alguna variación o no. Para que se entienda, la intro puede ser la misma secuencia armónica de las estrofas o de los estribillos, solo que sin la voz, con otra instrumentación u otro ritmo. Lo mismo pasa con la coda. En el caso de los preestribillos o los puentes, se suele utilizar un tercer elemento que contraste a su vez con la estrofa y con el estribillo, pero que por lo general es más corto y sirve como un alivio al oído para refrescar y prepararnos para volver a repetir algo que ya pasó. Muchas veces en estos puentes es donde se arriesga un poco armónicamente y se alejan del material antes usado. Algunas veces alcanza con utilizar acordes dentro de la tonalidad que hasta ahora no habían sido usados, pero en otros casos hay pequeñas modulaciones, generalmente a las relativas de las tónicas originales del tema. Pero, ¿qué es una modulación, una tónica, una relativa, una tonalidad? Expliquemos rápidamente algunos términos para que todo el mundo entienda. En la música occidental, y por consecuencia el rock como lo conocemos, se trabaja con el concepto de centro tonal, es decir, un centro sobre el cual orbita el material musical de la obra. El centro tonal es estable y supone un reposo. Cuanto más nos alejamos de ahí, más tensión tenemos. Esto hace que la armonía sea funcional a ese centro tonal. Esto significa que los distintos acordes tienen una función en relación con el centro tonal, que a partir de ahora llamaremos tónica. Por ejemplo, si un tema está en do mayor, la tónica es ese do, y el resto de los acordes se los nombrará por los grados en función de su tónica. Entonces un fa mayor sería el cuarto grado de do mayor. El primer grado es do, segundo re, tercero mi, cuarto fa. Cada grado tiene una función según el nivel de tensión o de estabilidad en relación a la tónica. Este esquema es completamente trasladable. En lugar de do mayor podemos estar hablando de sol mayor y se aplica igual. Los acordes son relativos al centro tonal de turno. En cambio, las funciones de los grados sí son absolutas.
Al hablar de tonalidad no definimos únicamente este centro tonal, sino que además definimos su modo, es decir, si es mayor o menor. La tonalidad que usemos nos da una escala, es decir, una sucesión de notas que al combinarla nos va a dar los distintos grados, sus tensiones, sus reposos y desde ya qué terrenos podemos pisar y cuáles no. Es decir, qué acordes y qué notas están permitidos y cuáles estarían mal dentro de esa tonalidad. Pero claro, la música es mucho más compleja y resulta que en realidad no es que existen notas o acordes que estén mal. Lo que por ahí sucede es que no son tan familiares a nuestros oídos, ya que estamos acostumbrados a escuchar música que se escribe generalmente dentro de estas reglas sin salirse tanto de los márgenes. Entonces, acá está bueno que pensemos lo siguiente. Si todo se construyera sobre las tonalidades de partida y se respetaran las reglas a rajatabla de sus 7 funciones, una por cada nota, no importa cuántas transportaciones hagamos, que siempre estaríamos con las mismas opciones. Sería muy aburrido y todo sonaría igual, ¿no? Bueno, para evitar eso, existen formas de escaparle a esto de estar atado a una tonalidad constante, y esos mecanismos son las modulaciones y los intercambios modales. ¿Qué significa esto? Significa que podemos cambiar el centro tonal o el modo de la tonalidad y adoptar otro, ya sea temporalmente o para el resto de la obra. Un tema puede comenzar en do mayor y a la mitad cambiar por medio de una modulación a un sol menor, por ejemplo, lo cual representa la incorporación de nuevas notas permitidas y de nuevos acordes que no veníamos usando, y tiene como resultado un refresco al oyente, dándole novedad y más dinamismo a la obra. El intercambio modal es similar, es decir, cambia el modo del centro tonal. Por ejemplo, si estábamos en re mayor, pasamos a estar en re menor, o en algún modo griego como el re lidio, dórico, etc. Entonces el centro tonal de alguna manera es el mismo, pero los intervalos internos, es decir, las notas de la escala, son otros, y por ende las funciones armónicas también. Como dije antes, muchas veces un cambio de este tipo, una vez que se establece, se queda y no vuelve a lo anterior. Otras veces es temporal y retoma como estaba antes. Y otras veces conviven 2 o más modos con la misma canción, según la parte en la que estemos. Esto amplía la paleta de sonoridades melódicas y armónicas para utilizar. Volvamos al indio. Los intercambios modales y modulaciones fueron estandarte desde el Renacimiento hasta el atonalismo del siglo XX. Durante siglos las estructuras musicales casi que exigían modulaciones en sus obras como condición obligatoria. Compositores como Bach, Mozart, Beethoven son escuelas fundamental en esta práctica y han refinado y encontrado mecanismos cada vez más elaborados para modular en sus músicas. Pero en el rock es poco común que se den estos cambios. Por lo general, las complejidades armónicas quedan para el jazz y para algunas cosas del rock progresivo y sinfónico, sobre todo de los años 70. Yes, Genesis, Pink Floyd, Jethro Tull, Emerson, Lake and Palmer, por ejemplo. Bandas que tenían obras muy largas que permitían exprimir los cambios de tonalidad sin abusar del recurso. En Argentina tenemos los casos de Charly García, de Fito Páez, de Spinetta, por ejemplo, que también tienen un tratamiento armónico muchísimo más complejo que el resto dentro del género. Y creo también que por ese motivo no son considerados tan rockeros, como sí lo son otros consagrados, como Divididos, Papo, Manal, etc. El rock en su formato más popular, por lo general trabaja siempre sobre estructuras simples sin desarrollar tanto. Tonalidades mayores, menores, algunos modos griegos y listo. Y justamente acá es donde quiero hacer foco. La música del Indio Solari, y sobre todo la época con los redonditos de ricota, tiene algo muy interesante. A primera escucha es rock bastante básico, no pareciera escapar de los límites del rock and roll, el blues y sus recursos musicales. Pero al adentrarnos en el análisis, encontramos un tratamiento bastante más complejo de los elementos armónicos y melódicos de lo que parece en una primera impresión. Empecemos con un ejemplo muy básico desde lo estructural para lo que es el formato canción. El pibe de los astilleros tiene una forma muy sencilla de intro con un riff, estrofa, ese riff otra vez, estrofa, de nuevo el riff y estribillo. Y luego se repite todo. El famoso motivo de guitarra de Sky
funciona como separador de las partes de la canción, estrofas y estribillos. Hay una suerte de juego responsorial entre ese riff y las partes cantadas, donde la guitarra habla y la voz responde. La canción no ofrece mucho más que esos 3 elementos y un solo de saxo en el medio, pero pasemos a otro ejemplo, donde la estructura ya se le agrega un elemento más, el puente. El tema está en la tonalidad de re mayor y nunca va a salirse de esa tonalidad. Tenemos las estrofas y luego los estribillos. Pero esta vez le agregamos un elemento más promediando el tema que nos va a dar un respiro a esa dualidad de estrofa y estribillo. Y como dije recién, dentro del formato canción a este segmento lo llamamos puente. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar maniatado, quieres faulear y arremolinar. La característica de este puente es que introduce 2 acordes nuevos que todavía forman parte de la tonalidad de re mayor original. Es decir, no modula, pero que no habían aparecido antes. Su incorporación cambia la sonoridad por el hecho de que además de ser nuevos, son acordes menores. Esto le da un tinte un poco más dramático al tema, ya que en las otras partes de la canción se venían utilizando únicamente los acordes mayores de la tonalidad. Recordemos que todas las tonalidades contienen en su estructura acordes mayores y menores, independientemente del modo de la tonalidad en sí. Al mantener la tonalidad de re mayor, el centro tonal no cambia en esta sección, y estos acordes nuevos generan una tensión sobre el eje tonal original, y eso da como resultado un puente efectivo y completamente contrastante con las demás partes, pero sin salirse de los márgenes. Escuchemos ahora qué pasa cuando un tema tiene una estructura simple, donde únicamente hay estrofas, y en lugar del estribillo es un segmento instrumental, en este caso de saxo. La tierra gira hoy menos veloz. En ciertas cosas el diablo siempre es neutral. Pasará, ya pasará. Este espejismo pasará. A nivel formal, este tema tiene como novedad un solo, en este caso de violín, que no altera en absoluto el eje tonal ni introduce material armónico nuevo. De hecho, la particularidad de este tema es que transita todo el tiempo sobre los acordes menores de la tonalidad. El indio decide crear un paisaje fúnebre moviéndose siempre dentro del re menor natural, con el quinto grado menor, sin rarezas armónicas. Eso da como resultado una estructura de blues dramática, sin momentos de tensión con dominantes como sería lo habitual. Siguiendo la línea de lo esperable compositivamente, encontramos algunas características comunes al rock en general, como el uso de los modos griegos como punto de partida, o como terreno temporal para poder utilizar acordes y sonoridades nuevas que no están en las escalas mayores y menores naturales. Tal es el caso del tema Babas del Diablo, que parte del modo menor de si bemol para pasar temporalmente al modo dórico en los estribillos para tener ese mi bemol mayor que naturalmente en la escala original no está. Sus ilusiones enloquecidas por los rumores que escuché en cuarto contigo. Soporta que jodan monstruos hostiles alrededor. Pasa que el cerebro busca siempre distraerse. Todavía se mantiene el centro tonal original, entonces estos pequeños cambios o ampliaciones de las posibilidades armónicas no son tan notorias, sino más bien sutilezas. Las funcionalidades prácticamente se mantienen y todo sigue orbitando la tonalidad en la que comienza el tema. Pero veamos qué pasa si nos corremos. Y hay ceremonia en la tormenta. El tema está en el modo griego mixolidio de la,
Las dominantes pierden su sensible y las funcionalidades armónicas se ven afectadas. Esto significa que no hay contraste entre la tensión de la dominante y el reposo de la tónica. Pero veamos qué es lo que pasa cuando llegamos al puente de esta canción. Y siempre te sentís vulgar. Si alquilas cruceros de amor. El tema modula temporalmente en esta sección y se va a la relativa menor de la tonalidad de partida, es decir, al fa sostenido menor. Y esto genera un gran contraste armónico corriendo el centro tonal durante unos segundos. Este es un recurso muy común en la música occidental y sobre todo en el rock y el pop. Aparece en todos lados, miren. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Pero para que se entienda mejor cómo funciona, voy a explicar rápidamente qué es una relativa. Cada tonalidad mayor tiene una relativa menor y viceversa. Cada tonalidad menor tiene su relativa mayor. Es como una tonalidad hermana con la cual comparten todas las notas de la escala, sin ninguna alteración, pero en un orden distinto. Esto da como resultado funciones armónicas distintas y centros tonales distintos con los mismos materiales de partida. En el caso de Ceremonia en la Tormenta, La mayor y Fa sostenido menor son relativos. Las notas de sus escalas son las mismas, solo que el centro tonal de una es el La y el centro tonal de la otra es el Fa sostenido. Moverse de una tonalidad a su relativa se considera una modulación cercana. Un caso inverso, digamos, es cuando un tema que está en modo menor modula temporalmente a su relativa mayor, y eso es lo que sucede en el tema Sorpresa de Shanghái, en donde las estrofas están en mi menor y en los estribillos el tema se dirige hacia la tonalidad de sol mayor, su relativa. El resultado es un contraste entre lo dramático y oscuro de las estrofas y la levantada anímica que traen los estribillos. Escalas construidas con las mismas 7 notas, pero en orden distinto, dando como resultado diferentes colores. Fíjense que las tonalidades mayores son más alegres y las menores más dramáticas. Eso es fundamental para este tipo de construcciones modulantes. Escuchemos ahora un ejemplo de la época de los inéditos de Los Redondos, Hombre Eléctrico. El tema está en la tonalidad de Re mixolidio y sus estrofas tocan los acordes de Re mayor y de Do mayor, lo cual dan cuenta del modo griego en cuestión. Lo curioso es lo que sucede en el final de las estrofas cuando toca ese Sol mayor y La mayor. Podríamos adelantarnos y decir que abandona el modo mixolidio por un instante y pasa al modo de Re mayor, ya que en el modo mixolidio ese La mayor debería ser La menor. Pero no nos apuremos a sacar conclusiones todavía. Aparece la segunda estrofa con toda la misma secuencia armónica y por fin llega al estribillo, que tiene un aplomo hermoso, una sensación de cambio hacia el lugar que sentimos que debería haber llegado desde hace rato y sin duda resignifica todo lo que antes había sucedido. Lo que en realidad está sucediendo es que el estribillo está en la tonalidad de Si menor, que es la relativa menor del Re mayor, no precisamente del mixolidio, pero sí del Re mayor. El cambio no es repentino. Al final de la estrofa, cuando toca Sol mayor y La mayor, es en realidad un pivot de transición entre una tonalidad y la otra. La modulación en este caso es preparada con anticipación, como lo indican las reglas académicas, y que luego se ratifica al pasar por el quinto grado como dominante de la nueva tonalidad. Nueva tensión,
nuevo reposo. Escuchemos. El resultado es el espejo del que vimos en Sorpresa de Shanghái, estrofas en modo mayor y estribillos en modo menor. Hasta acá los recursos formales compositivos de la música del Indio Solari no son algo fuera de la norma del rock. Eso de alguna manera derriba el punto de partida de mi análisis. Hasta ahora es música popular y accesible que da como resultado un público amplio y popular. Pero ahora la cosa se va a empezar a poner un poco más compleja para el género. Y lo más llamativo es que pasa bastante inadvertido. Cuando yo tenía 12 o 13 años y agarré por primera vez la guitarra, no existía internet todavía. La forma de poder tocar canciones era que te las enseñe alguien o con alguno de esos libritos con los acordes que vendían en todos lados. Recuerdo tener en mis manos alguno de Charlie o de Fito y ver que en un tema había 40 o 50 acordes, cosa que me resultaba completamente inalcanzable e inentendible. Mi cabeza relacionaba cantidad de acordes con complejidad musical, lo cual en parte es bastante cierto, y rápidamente reconocí en los libritos de Los Redondos una música más accesible a mis limitadas capacidades de ese entonces. Con pocos acordes y algunos riffs, los temas ya sonaban. Con los años y un estudio académico encima, me reencontré con este análisis y descubrí, para mi sorpresa, que lo que creía tan sencillo en el fondo no lo era tanto. Las complejidades de los artistas como Charlie, Fito y Spinetta eran indudables, pero muchas veces tenían explicación en la transposición de patrones armónicos a nuevas tonalidades. Por ejemplo, si un tema hacía Do, Fa, Sol, y después más adelante hacía Re, Sol, La, y después más adelante hacía Mi, La, Si, básicamente es lo mismo que se va ascendiendo diatónicamente. Y claro, en el libreto me sumaba como 8, 9, 10 acordes distintos, que si bien técnicamente lo eran, las relaciones y las funciones armónicas internas no ofrecían muchas variables. Era lo mismo transpuesto a una nueva tonalidad. Al mismo tiempo, detecté que en la música de Solari había mucha más profundidad que la que parece. Y no solo eso, sino que a pesar de encontrar ejemplos durante toda su obra, noté que en cierta época con Los Redondos, más precisamente entre Bang Bang Estás Liquidado y Último Bondi a Finisterre, hay un momento de mayor búsqueda armónica y de expansión respecto a las posibilidades compositivas. No puedo escapar a la idea de que en esto tiene un gran peso el hecho de trabajar en conjunto con Sky, y que parte de estas complejidades que vamos a revisar ahora tienen que ver con amalgamar distintas ideas y secciones musicales traídas por ambos a la hora de crear las canciones en conjunto. En el ejemplo que sigue vamos a escuchar una modulación que tiene cierta trampa, porque en el fondo es una especie de popurrí de dos temas que vendrían a ser distintos pero que siempre sonaron juntos. Estoy hablando de Mariposa Pontiac, Rock del País. Esta mezcla supone dos temas independientes, los cuales tienen cada uno su tonalidad, y para poder pasar de uno a otro hay que modular entre ambas tonalidades. Si estuvieran separados en el disco, como pasa con cualquier otro tema, el silencio entre temas hace que podamos empezar desde cero la nueva canción con la tonalidad que queramos. Mariposa Pontiac está en La mixolidio, pero ahora no me interesa mucho la tonalidad, sino más bien cómo se renueva todo al pasar de un centro tonal al siguiente. Rock del País pasa a estar en la tonalidad de Si mayor, con una estructura de rock and roll estándar. Y si hubiera seguido todo en La, como estaba Mariposa Pontiac, se volvería medio tedioso y repetitivo. No se diferenciaría un tema de otro únicamente por su estructura, su letra y su secuencia armónica. Entonces, es un acierto modular y sobre todo es muy acertado que sea de un tono ascendente. Pasar de La mayor a Si mayor ascendentemente gana en fuerza e impulso para cerrar la canción mucho más arriba. No es menor cuando corres el centro tonal entender desde dónde venís y hacia dónde vas. Las modulaciones a otras tonalidades son todas diferentes y cada una tiene sus propias cualidades y características. Recién vimos un cambio que gana impulso de manera ascendente. Antes vimos puentes contrastantes que modulan a la relativa de su tonalidad. Ahora vamos a escuchar otro ejemplo icónico del catálogo ricotero, pero distinto a los anteriores.
El tema se presenta en la tonalidad de Do mayor, y en los estribillos pasa algo que nos desencaja un poco. El tema modula durante esta sección y pareciera que todo se apoya armónicamente sobre el Fa mayor, con un acorde de transición, un acorde pivot, que aparece como novedad, que es el Si bemol. Este Si bemol mayor temporal puede confundirnos y hacernos pensar que una vez más compartimos con el modo mixolidio de Do, como ya vimos en otros ejemplos. Pero no, la sensación de que el eje tonal cambió es muy fuerte. El problema es que no se asienta por completo y cuando eso pareciera suceder más o menos, ya estamos de nuevo en la tonalidad original. Pero lo importante acá es, como decía antes, que algunas modulaciones a ciertas tonalidades dan sensaciones específicas, y no es casualidad que el indio cambie el centro tonal del Do mayor a su cuarto grado, que es Fa mayor, comenzando por su cuarto del cuarto, es decir, comenzando por el Si bemol mayor. Esto genera un color, da un aire de flaqueza y de resignación, siempre con el lenguaje armónico. El tema está en Do mayor. Pasa momentáneamente por su relativa menor, o sea, el La menor. Y para hacer la modulación va a usar su dominante, el Sol mayor, engañándonos para desembocar en la nueva tonalidad, pasando primero por este Si bemol, que es el cuarto grado de este Fa mayor, que es donde llega, que a su vez es el cuarto grado de este Do, que ahora funciona como dominante de la nueva tonalidad transitoria Fa mayor. Hermoso. Podemos afirmar entonces que la modulación en este ejemplo responde no a una necesidad de refrescar el oído del oyente, sino a generar una sensación particular que acompañe con una melodía hermosa lo que la letra reza en ese estribillo. Un ejemplo de ambigüedad tonal que me resulta muy interesante también se da en Está frito Angelito. El tema está en la tonalidad de Mi bemol frigio. Y tiene dos secciones, estrofas con el acorde constante de Mi mayor y estribillos con el Mi bemol menor. Pero lo increíblemente curioso es que el indio canta las estrofas en Mi menor, cuando en teoría la armonía debería ser Mi mayor. El solo de guitarra es exactamente lo mismo, escuchemos. Toca el solo en Mi menor cuando la tonalidad indica que debería ser Mi mayor, porque partiendo de la tónica que es Mi bemol menor, el segundo grado debería ser Mi mayor. Pero claro, ningún instrumento armónico está tocando la tercera que define ese acorde. En el solo de Sky es mucho más notorio, pero esto ya viene pasando. El indio también tendría que estar cantando la melodía en Mi mayor. Pero el tema está compuesto de otra manera y las melodías quedan así. Escala de Mi menor sobre acorde de Mi mayor. Se da un recurso muy blusero que es el hecho de tocar, en este caso de cantar, escalas menores sobre acordes mayores. Lo mismo sucede en Esa estrella era mi lujo, donde sobre un Mi mayor el indio canta la melodía en modo menor. Mordí el anzuelo una vez más. Cuando técnicamente lo correcto debería haber sido: mordí el anzuelo una
vez más. O en Nadie es perfecto, donde sobre la escala de La mayor el indio por momentos canta la de La menor. Hasta astillar. Cuando técnicamente debería haber sido hasta astillar. Ahora me gustaría continuar abordando otro recurso muy característico y para mí de los más interesantes en la música de Solari y sobre todo de la época media de los Redonditos de Ricota, que es aplicar algunas de estas modulaciones que vimos y algunas otras un poco más complejas, pero en las secciones instrumentales en donde se desarrollan algunos solos de guitarra y de saxo. Esto es muy llamativo. Las partes instrumentales modulan temporalmente otras tonalidades y dan un descanso a la órbita sobre el eje tonal que venimos escuchando por contraste. El resultado auditivo es la sensación de que los solos son independientes, un mundo nuevo y a su vez parte de la canción. Cuando empiezan generan tensión por la lejanía con la tonalidad original y al retomar la canción generan un alivio de volver a un terreno conocido. Escuchemos por ejemplo La hija del fletero. El tema está todo sobre la tonalidad de La menor y el solo de guitarra modula a Si menor, es decir, un tono ascendente. Esta es la misma modulación que vimos entre Mariposa Pontiac y Rock del País, con la diferencia que en este caso el tema vuelve a su tonalidad original una vez que el solo finaliza. Pero a los ciegos no le gustan los sordos. Acá está en La menor. Corazón no se endurece porque sí. El solo está en Si menor, un grado ascendente. A La menor. Y hablando de Mariposa Pontiac, escuchemos qué pasa en el solo de guitarra. El tema está en la tonalidad de La mixolidio. Y el solo se trabaja sobre su relativa menor, Fa sostenido menor. Es la misma situación que sucedía en Ceremonia en la tormenta, con la diferencia que, claro, en este caso el cambio se da en la sección instrumental. Entonces el resultado es canción en modo mayor, solo de guitarra en modo menor. Esto no sucede solo con las secciones de guitarra, no. Un caso muy interesante se da en el solo de saxo de Nadie es perfecto, en donde la parte instrumental modula trasladando toda la estructura entera de la canción a punto tal que podemos cantar una estrofa y un estribillo entero en esta sección, pero en una nueva tonalidad. Es exactamente la misma secuencia, pero un tono y medio arriba. Lo que hace tan efectiva esta modulación es la tonalidad a la que va. Veamos, el tema está en La mayor y el solo lo hacen trasladando todo a Do mayor, una nota que no pertenece a la tonalidad original. Es un ejemplo raro porque Do mayor es la relativa mayor de La menor y no de La mayor. Entonces la tonalidad del solo es armónicamente bastante lejana y resetea la canción por completo, manteniendo la estructura interna sin cambiar nada. Ahora también notamos que algunas de las modulaciones que vimos recién hace un rato pueden funcionar para armonizar los solos, por ejemplo, ir al cuarto subdominante como escuchamos en Tarea Fina. Esta vez se hace presente en el solo de Es hora de levantarse querido, dormiste bien, solo que en modo menor. El tema está en la tonalidad de La menor y el solo está sobre la tonalidad de Re dórico. Comparten notas, pero el centro tonal se corre. Nadie quiere tu secreto más que
Fíjense que este ejemplo es otro tema de Lobo suelto cordero atado, que es donde más movimientos tonales hay. Durante la composición de lo que terminó siendo este disco, se sabe que la idea principal de Solari y Sky era despegarse del éxito que había sido La Mosca y la Sopa, rompiendo un poco el esquema de canción típico con estribillos jiteros, riff pegadizos, etc. Si bien el disco mutó y no terminó siendo una obra 100% conceptual y de experimentación formal como era la idea original, muchos de sus temas conservaron este intento de patear el tablero, con estos segmentos que desarticulan las fórmulas rockeras de riff, estrofa, estribillo, solo de guitarra, etc. Y donde cuesta encontrar el nervio de la canción, lo que la convierte en un hit radial. Algo que se traslada también a muchos temas de los 3 discos posteriores de Los Redonditos. Para citar algunos casos muy característicos podemos pensar en El Lobo Caído, Ladrón de mi Cerebro, Fanfarria del Cabrío, Notatori Professionisti, Está Frito Angelito, Sheriff. Muchas veces fueron las carencias de estribillos repetitivos y memorizables, y otras, como venimos viendo, momentos instrumentales contrastantes desde el tratamiento armónico. Tal es el caso de El Arte del Buen Comer, donde sucede algo muy interesante. El solo de saxo se corre de la tonalidad de partida del tema, que es mi menor, y trabaja sobre un la mayor, el cuarto mayor, lo cual es sorpresivo a medias, ya que durante el estribillo el la es la menor, pero en la bajadita diatónica, si bien no toca la nota que lo define, pareciera ser la mayor. Esto le da un aire más arriba, más festivo al comienzo de la sección del saxo. Recordemos que los acordes mayores son más festivos. Lo particular del solo es que, a diferencia de los ejemplos anteriores, no está todo el solo en la nueva tonalidad, sino que a medida que el solo avanza, vuelve a la tonalidad de mi menor. Es decir, que la modulación de vuelta se da mientras el saxo canta su solo y no recién cuando retoma el tema. Y así pituca se la cree. Seguimos con el mismo disco. Veamos Shopping Disco Zen, que armónicamente es una locura. El tema pareciera estar en si mixolidio, y ya de entrada tiene excepciones a la regla, porque en las estrofas conviven el si mayor y el sol mayor, cosa que está fuera de escala. Pero obviémoslo, veamos el solo. Como es de esperar, el solo está en otra tonalidad para generar esta sensación de novedad sonora que venimos viendo en los ejemplos anteriores. Pero veamos a dónde va. Fa sostenido menor. Sol sostenido menor. Do sostenido mayor dominante con séptima. Sol sostenido menor. El tema durante el solo modula al fa sostenido dórico, pero utiliza el do sostenido, que está fuera de escala, como dominante para asentar con aplomo la relación tensión-reposo de esta nueva tonalidad. Otra vez, el modo tiene una excepción a su propia regla acorde a las necesidades. Por último, la vuelta se da de la misma manera que en el ejemplo anterior. Retoma a la tonalidad original durante el final del solo, para quedar bien parados al riff de vuelta. Si mayor,
repentinamente, sol mayor, retomando la armonía de los estribillos, de vuelta al riff principal en fa sostenido mayor, la dominante de la tonalidad de la canción, si mayor. Es un hermoso ejemplo de la complejidad armónica en la música de Los Redonditos, con un montón de sutilezas escondidas dentro de temas tan familiares como este, que escuchamos tantas veces y que jamás levantan sospechas de toda la data que tienen en su composición. Otra vez la canción en modo menor, específicamente en mi menor, y en el solo de Sky va al modo mixolidio de La. Lo interesante de este ejemplo es que además del contraste que supone la nueva tonalidad, no solo cambia de un modo menor a uno mayor, el mixolidio tiene estructura mayor, sino que la armonía también trae dos novedades. Por un lado, el ingreso de acordes nuevos y funciones distintas, pero además, en la segunda mitad del solo, acelera el ritmo armónico metiendo más acordes en menos tiempo, contrastando completamente con la estructura del tema que es estática, sin grandes cambios, casi un mantra. Mientras que por un lado, el tema tiene la repetición del sampler y el riff de viola siempre en mi menor, el final del solo hace una bajada por quintas a una gran velocidad, dándole un ritmo más dinámico. Es muy notorio en la composición de las canciones cómo la música de Solari busca darle sentido a los solos instrumentales más allá del convencional solo de guitarra o saxo típico de rock, incluso a veces prescindiendo de dicha sección cuando no es funcional al discurso estructural del tema. Si no hace falta un solo, no hay solo. En este caso, la parte instrumental conjuga varios elementos de contraste en función de una sección que tiene como finalidad cortarnos el trance que supone la murga de estos renegados, donde el hecho de que la intro, las estrofas, los estribillos sean todos en un mi menor estático, casi sin variaciones, es completamente a propósito. Los oyentes marchamos junto a la solemnidad de esta murga, casi como zombies, hasta que el solo de guitarra nos despabila de la hipnosis para darnos algo de perspectiva y trata de avivarnos de algo que pronto perdemos cuando termina el solo y volvemos a integrarnos con una murga resignada en donde el destino lo digita bingo tongo y donde un bobo lava y un tonto enjuaga. Alienación, pasividad y conformismo representado musicalmente en decisiones armónicas. Sigamos con Me Matan Limón, un tema bastante sencillo y predecible, tema radial de fácil escucha y estribillo pegadizo. Creo que hasta desentona un poco con el resto del disco, pero con una sorpresa en la parte instrumental. Escuchemos el solo de saxo. Este ejemplo es una locura. La armonía del solo arranca en sol sostenido menor, que es muy lejano del sol mayor original del tema. Luego, a la mitad del solo pareciera estar en la escala de la menor melódica, es decir, 3 tonalidades distintas en menos de 30 segundos.
La vuelta a la tonalidad original es brusca, pero es efectiva. Dominante, tónica. Tensión y reposo, palo y a la bolsa. Volvemos a la canción como si nada hubiese pasado. Y bueno, al profundizar en todo este mundo de visitas temporales a distintas tonalidades dentro de una misma canción, de poner un pie en terrenos cercanos y no tan cercanos, buscando sonoridades nuevas y otras paletas de colores, llegamos a los famosos intercambios modales. Los Redonditos de Ricota utilizan mucho este recurso, pero con un nivel de sutileza y buen gusto que vale la pena destacar. Expliquemos un poco. Los intercambios modales se dan cuando a una tonalidad le cambias el modo y con eso todas las resultantes armónicas internas. Es decir, un tema que está en Do mayor pasa a estar en Do menor. Es considerada también una modulación, pero al mismo tiempo liviana, ya que al ir a su paralelo menor o mayor, ojo, no confundamos con el relativo, puede tomar prestado momentáneamente acordes de esa tonalidad hermana y mezclarlos con la de partida. Veamos un ejemplo. En Luzbelito y las Sirenas hay un pequeño intercambio modal que para graficar sirve de ejemplo. En este caso no cambia la tonalidad completa, sino un acorde en la secuencia. Pero es interesante mostrarlo para entender el impacto auditivo de pasar de un acorde mayor al mismo pero en modo menor. En el ejemplo están inmediato uno del otro, pero veamos qué pasa cuando estos cambios de modo suceden en la tonalidad. Veamos la Parabellum del Buen Psicópata. El tema tiene un riff que está en la escala de Re mixolidio, que tiene al Re mayor y que se ratifica durante las estrofas que también usan el Re mayor, pero donde hay cierta ambigüedad modal sobre el final en el cromatismo que anticipa la próxima región. Pero fíjense que en el estribillo cambia y se aploma en la tonalidad de Re menor, utilizando una cadencia rota de Si bemol mayor, Do mayor y Re menor, típica de esta modalidad. Y como si esto fuera poco para coronar una estructura de ambigüedad modal dentro de un mismo tema, el solo de guitarra modula temporalmente al cuarto grado de Re mayor, o sea, a un La mayor. Brillante que convivan tantas variables tonales y modales en una canción de rock clásico. Otro caso interesantísimo es el de Queso Ruso, en el cual el contraste entre estrofas y estribillo está pensado por el intercambio modal entre el Si mayor de las estrofas y el Si menor de los estribillos.
con un plus muy interesante en las partes instrumentales, que hacen un contrapeso muy preciso al tocar cada solo en un modo distinto. El primer solo de guitarra está en modo mayor, y le sigue el del saxo también, pero sobre mi mayor. Más adelante, el segundo solo de saxo también está en modo mayor, esta vez en re mayor, que es la relativa del si menor de los estribillos. Y el segundo solo de guitarra, ya con guagua, se construye esta vez sí sobre el si menor de los estribillos. Un paseíto por todos lados. Primer solo de guitarra en si mayor. Solo de saxo en mi mayor. Segundo solo de saxo, esta vez en re mayor. Y por último, el solo de guitarra con guagua está en la misma tonalidad que los estribillos, si menor, que es la relativa del re mayor del solo de saxo de recién. Pensemos también que durante el tema, cuando hablamos de transitar una tonalidad o un modo, esto implica que la melodía, es decir, lo que canta el indio en esas partes, respetan las escalas correspondientes. Entonces, si decimos que las estrofas están en el modo mayor, significa que el indio canta sobre esa escala y la cambia cuando en los estribillos pasan al modo menor. Me parece importante mencionarlo, ya que a veces pareciera que estos terrenos son solo parte de los instrumentos y no de la voz. Otro caso muy particular es el de Ella baila con todos, en donde la ambigüedad modal convive en simultáneo con un entretejido tan prolijo que no resulta chocante al oído en ningún momento. Por un lado tenemos los riffs principales tocados en lo que sería el quinto modo de la escala menor armónica. El nombre asusta, pero siguen siendo 7 notas como cualquier otra escala, cuya sonoridad partiendo de re es la siguiente. Algo que seguramente tenga más que ver con Sky y su clásico sello de tintes árabes. Escala de un sonido muy particular que también usan sobre la en el riff de El Templo de Momo. Pero en el caso de Ella baila con todos, va a estar superpuesta con algunos otros arreglos de guitarra que van a estar sobre el modo mixolidio de re y que tienen notas distintas. Entonces vamos a escuchar la convivencia del riff principal con los arreglos de fondo. Pero esto no queda ahí. Las melodías del indio también hacen juego con esta ambigüedad, ya que al cantar apoyan el modo mixolidio en contraste con la tonalidad del riff de guitarras. Lo perfectamente diseñado acá radica en que las notas en conflicto, es decir, las notas diferentes en cada modo, jamás se pisan, jamás suenan al mismo tiempo. El solo de guitarra también tiene sus locuras armónicamente hablando. La armonía de esa sección modula brevemente la tonalidad de sol mayor, luego pasa por el re mixolidio y para volver usa toda la estructura original del tema, pero en lugar de hacerla en re mayor, la hacen en la mayor. Entonces, en un segmento muy corto, la canción pasea por varios terrenos con centros tonales distintos, generando colores y sensaciones muy diversas. Por un momento es medio festivo, pero al toque vuelve a poner la impronta de oscuridad y el sonido oriental al asunto. Un caso que siempre llamó mi atención respecto a este trabajo melódico del indio es el de Cruz Diablo. Las estrofas del tema tienen una armonía la primera vez que suenan y otra armonía en la segunda, donde hacen un intercambio modal. Pero veamos qué pasa con la voz, que es lo interesante. La primera estrofa, donde el indio canta Sipo que estaba hecho migas, los acordes de fondo son la menor y si disminuido. Escuchemos. Pero en la segunda estrofa, cuando dice nunca fue un listo de pesos, la armonía cambia y hace la mayor séptima y re mayor séptima en lugar de los acordes menores y disminuidos de antes. Pero lo interesante acá es que el indio sigue cantando la melodía original sobre la escala de la menor, como lo hizo en la primera estrofa. Escuchemos.
En la teoría pareciera estar mal, pero en realidad suena muy bien. Esto es parecido a lo que vimos antes en Esa estrella era mi lujo y Nadie es perfecto. Como un recurso muy blusero y sobre todo guitarrístico de cantar melodías menores sobre tonalidades mayores. Con la diferencia de que acá primero presenta esta melodía sobre una estructura menor para luego cambiarla por otra mayor y contraponer y resignificar así la línea vocal sobre una nueva estructura armónica. Y al fin llegamos al ejemplo que más me impresionó cuando empecé a analizar los temas de los redonditos de ricota. Buenas noticias. Una vez más aparecen los aires arábigos de Sky en las escalas que componen el tema, y me animo a decir que se da el intercambio modal más exquisito de toda la discografía de la banda. El tema, que en su solemnidad esconde algo de himno, tiene una estructura poco comercial, similar a la de Espejismo, donde se alternan estrofas cantadas con un estribillo exclusivamente instrumental, en este caso por el riff de guitarra. Alguna recaída, un poco de hipobrusco para los fugitivos marcados a fuego y alguno que otro hechizo, todo muy sencillo, si nada me conmueve ni los tiroteos de mis amantes. Las estrofas definen su tonalidad de re menor gracias a la melodía que canta el indio, que no se corre de la escala menor natural y se confirma con la elección de acordes de fondo. Pero cuando el tema va a su estribillo, el riff de la guitarra toca en otra escala, más precisamente en el quinto modo de la escala menor melódica de sol. Entonces se da un intercambio modal entre el re menor de las estrofas y este nuevo modo mayor. Lo que es alucinante acá es que la única nota que se altera en la escala es la que define el modo de la tónica, es decir, la que define el re. Y se genera una hermosa ambigüedad, ya que en medio de la escala nueva hay acordes de la tonalidad anterior de fondo. Escuchemos. Esta secuencia se vuelve más increíble cuando el arreglo de la segunda guitarra sobre el final toca un contrapunto melódico utilizando ambas notas en conflicto de las dos tonalidades, o sea, el fa y el fa sostenido. Brillante. Escuchemos. Por último, tenemos el intercambio modal de segundo grado, que en lugar de ir al paralelo menor o mayor de una tonalidad, consiste en tomar a la relativa mayor de una tonalidad y cambiarla a modo menor. El efecto de esta relación tiene una fuerza armónica impresionante. Veamos cómo la usa Solari. Este tema comienza siendo el arreglo que va a estar durante todo el tema, pero en una tonalidad distinta a la que la canción va a tener después. La tonalidad que utiliza en la introducción no va a volver a aparecer nunca más, solo está en la introducción. Escuchemos. Esto es exactamente lo mismo que sucede en las estrofas que están en la menor, pero solo que en la introducción lo trabaja en do menor, lo cual es un intercambio modal de segundo grado, ya que en realidad la relativa mayor de la menor debería ser do mayor, pero en el tema usa do menor. El efecto queda hermoso. Lo mismo hereda La muerte y yo de los fundamentalistas, donde la relación se da de la misma manera entre estrofa y estribillo.
Una está en re menor y la otra está en si menor, cuando en realidad, si hablamos de relativas, deberíamos pensar que ese re menor en realidad debería ser re mayor, pero en lugar de eso, y para generar esa fuerza e impacto armónico, el indio opta de nuevo por ese intercambio modal en la que técnicamente debería ser la relativa. La capacidad de componer sobre terrenos tan diversos e ir moviéndose con naturalidad entre ellos es poco común en el lenguaje del rock de este estilo, y de alguna manera creo que contribuyó a la naturaleza vanguardista de su música. Los recursos y herramientas a la hora de encarar estos saltos modulatorios, estas estructuras armónicas complejas con progresiones que desafían las convenciones musicales, revelan un tratamiento sorprendentemente refinado teniendo en cuenta la falta de conocimientos técnicos compositivos. Hay una clara evolución en la música del indio, donde se nota que los intereses de experimentación van evolucionando y corriéndose de lugar, poniendo foco en distintos puntos. En su primera etapa, la canción encuadrada en los moldes típicos del género es el lugar seguro desde donde componer. Ya promediando la carrera con Los Redonditos, vemos que junto a Sky hay una intención muy marcada de experimentar el aspecto formal, armónico y melódico con estructuras más complejas, llevándolo hasta los extremos de lo que el género de canción de rock permite. Luego, en las etapas siguientes, vimos cómo estos focos de experimentación e interés se fueron corriendo a otros terrenos como los texturales, el tratamiento de sonido y la edición musical, pero nunca estancarse en la comodidad del éxito. En conclusión, luego de transitar todo este análisis y tratando de responder un poco la pregunta con la que inicié este capítulo, creo que la obra del indio resuena en tanta gente diversa y es tan popular debido al enorme grado de originalidad en sintonía con otro tipo de particularidades de aspecto no musical, como su lírica, su estética visual, la independencia y su relación con la industria del rock. Es un combo perfecto. Todos los aspectos técnicos son cuidadosamente tratados sin llegar al abuso y sin poner un solo pie por fuera de los estatutos del rock. El indio podría haberse quedado por siempre en el rock and roll de Nyan Free o de Divina TV Führer, pero decidió explorar y tomar riesgos de producción que siempre fueron respaldados por una popularidad creciente que acreditaba la obra por ser original y distinta al resto. El Indio Solari creó un cancionero ecléctico que estuvo siempre en constante movimiento. Paseó su música por distintos paisajes sonoros, pero siempre con el rock como punto de partida inapelable. Sostener esta base sólida para volcar toda la inventiva y así desarrollar su obra legitimó cualquier tipo de volantazo y búsqueda artística. Como ya sabemos, el rock en Argentina no falla, y el indio lo usó de lienzo para imprimir una cosmovisión mucho más compleja, que traspasó los límites de lo estrictamente musical para resonar en ya varias generaciones, invitándolas a reflexionar, a pensarse, a interpelar el status quo de la sociedad argentina, a incomodar siempre desde la contracultura. Como músico traté humildemente de desmenuzar todo su aporte desde lo técnico, pero eso forma solo una parte de su faceta artística. El impacto de su figura en la cultura argentina y sobre todo en los sectores más populares es muy difícil de cuantificar. La gente decidió que el indio sea un artista de culto. El cariño reflejado en las caravanas, las tremendas convocatorias de sus shows, las pintadas en las calles, las remeras, las banderas en las canchas de fútbol y en manifestaciones sociales son apenas la punta del iceberg. Tener al Indio Solari de nuestra parte como mínimo nos posiciona de un lado de la mecha. No tengo dudas que el tiempo le dará el lugar que se merece. Mucha tropa riendo en las calles, con sus muecas rotas cromadas, y por las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas. Nuestro amor juega al esclavo.
Flotando en un zampán, un podcast sobre la obra poética del Indio Solari.